Se te inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. Bien, y ha llegado la hora que todos los días estamos aquí al mediodía recorriendo las voces de los distintos candidatos que se proponen tanto como diputados provinciales o como concejales de nuestra ciudad de Posadas. En este caso la hemos convocado a Flor Aguirre del Partido Obrero. Ella es candidata a concejal. Ya me vas a decir si tiene, usted creo que no tienen varios sublemas, tienen un solo sublema del lema Partido Obrero. Seguramente Flor Aguirre, ¿cómo te va? Mariquita Torres te saluda desde aquí, desde la 99.3. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio, sobre todo porque vemos que no todos los medios hacen esta deferencia de invitar y realmente hacen acciones democráticas de que se conozcan todas las propuestas, sobre todo con los partidos chicos que tenemos menos espacio, que agradecida por la invitación. No, por favor. Y sí, nosotros presentamos en lista única en San Pedro, en El Dorado y en Posadas. Bueno, y vamos con Tato Cereschi y Virginia Villanueva como candidatas a diputados provinciales, los principales. Tato es docente de la secundaria, es profesora de historia, y Virginia es jubilada enfermera. Bueno, no soy candidata a concejal, la primera de la lista. Y bueno, nuestras elecciones son siempre a partir de plenarios. Los compañeros me eligieron para encabezar la lista. Soy artista, soy trabajadora de la cultura, soy diseñadora. Bueno, hay un poco siempre de gestión cultural y gestión comunitaria también. Y bueno, formo parte de varios movimientos, el movimiento de las mujeres, también el movimiento de las disidencias. Y bueno, así vamos construyendo también las propuestas a partir de participar siempre en las luchas de nuestros sectores. Seguro que sí, y si hay algo que caracteriza claramente a la izquierda, y en este caso al Partido Obrero, es que su militancia es una militancia, digamos, con una profunda formación política, ¿no? Uno podrá coincidir o no coincidir, pero no se puede negar que, distantes de muchos otros candidatos, ustedes tienen una formación política que, debo decirlo con absoluta honestidad, digo, es realmente válido reconocerlo. Flor, ¿qué mirada están haciendo ustedes antes de entrar de lleno a las propuestas que vos puedas tener para la ciudad de Posadas? Digo, ¿cómo están viendo las elecciones que se están realizando en distintos lugares del país? Y en este caso, por ejemplo, bueno, sé que le fue a la izquierda, no sé si ustedes están ahí, acompañaron o son parte de aquel frente en Jujuy, donde tuvo una buena performance la izquierda en Jujuy, pero lo cierto es que estamos viendo que además de una ausencia de electores a la hora de votar, importante y gravísima, también estamos viendo que la izquierda, que ha estado en todo el país siempre muy acompañando sin ningún tipo de condicionamiento siempre a las luchas populares, a los jubilados, a los trabajadores docentes, a los trabajadores despedidos en la administración pública, sin embargo no está teniendo una buena performance, por lo pronto no lo tuvo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué lectura están haciendo ustedes de lo que está pasando a partir de estos resultados que estamos viendo? Bueno, como bien decías, creo que el dato que más importancia es la apatía política, y porque es muy diferente ir a votar en blanco, que de alguna manera expresa una voluntad de manifestar una disconformidad con las propuestas electorales, que directamente no moverte de tu casa para ir a votar. Eso es prácticamente una apatía total. Y creo que no es algo de ahora, sino que es algo que se viene desarrollando justamente con esta falta de representatividad. Si bien, como decías, nosotros apoyamos todas las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, esta apatía también se ve hacia dentro de los sindicatos por la poca participación que hay, y viene un poco a poner de manifiesto la crisis del sistema democrático capitalista, porque nosotros decimos, está bien, esto es una democracia entre comillas porque tiene los límites del sistema productivo, que es el capitalismo, donde por ejemplo un partido de trabajadores no tiene, como es el nuestro, que somos todos laburantes, no tiene la misma performance en campaña
que va a tener un partido que ostenta el poder del Estado y que pone todo el aparato del Estado para hacer la campaña, y inclusive cuentan con los medios que pueden aportar empresarios, que no es nuestro caso porque no tenemos ningún empresario en las listas, obvio. Y entonces como que también se va privatizando las elecciones de alguna manera, y bueno, eso es como parte de la lectura. Obviamente uno no puede saber por qué la gente no fue a votar de una manera unívoca, pero sí se puede leer como una crisis de la democracia, del sistema, esta democracia liberal y capitalista, donde realmente, bueno, hay una crisis de los estados, de las instituciones, que no es nueva. Entonces, en ese sentido, las elecciones también son sufren de esa mirada apática de quienes tendrían que decidir. Y hay que ver si realmente, o sea, vamos a dar respuesta desde la izquierda, y es un desafío a qué realmente queremos decidir con las elecciones. Y bueno, como nosotros siempre pensamos, la democracia no es solamente ir a votar cada 2 años, sino que la democracia es protestar, ¿no? Que nos dicen que la protesta, o sea, nos quieren criminalizar la protesta. Esto se ha visto en todos los gobiernos democráticos que han procesado a luchadores populares, y bueno, nosotros siempre sostenemos la protesta no es delito, es un derecho consagrado en la Constitución, y es de hecho el síntoma de que existe la democracia. Si no tenemos el derecho a protestar, es porque no hay democracia. Definitivamente se perdió. Y si no hay libertad de expresión, todos los ataques que están sufriendo los periodistas, ¿de qué democracia estamos hablando? Entonces es la crisis de todas las instituciones de esta democracia que ya está mostrando todos sus límites. Ahora, uno hace ese análisis y realmente no puede más que angustiarse, sobre todo cuando uno tiene una conciencia de lo que significa perder el interés por un sistema que podrá ser, como vos lo señalaste, representación de este capitalismo. No ha aparecido hasta ahora otro sistema, y si ustedes lo tienen, por favor te pido que me cuentes para que lo analicemos, pero lo cierto es que esto es lo que hoy tenemos, y no es una cuestión de resignación, sino de preocupación porque no nos quede ni siquiera esto, digo, ¿no? ¿Cómo entendés vos que, o entienden ustedes, yo creo que ustedes siempre analizan mucho en profundidad lo que ocurre, que hacia dónde salimos con esto? ¿Es un ciclo, es una bisagra, es un fin de ciclo para que empiece otro? ¿Cómo están observando esto? Nosotros creemos clave siempre la participación de los trabajadores y las trabajadoras de las clases oprimidas. En ese sentido, es irreemplazable el hecho de poner el cuerpo y organizarse en la lucha, ya sea en el sindicato, en el barrio, en el lugar de trabajo que tengas, en la facultad, en todos lados nos tenemos que organizar, porque esta crisis institucional, por ejemplo, no solo la podemos ver en las elecciones, la podemos ver cuando hay una inundación o un incendio, estos desastres que no son nada naturales, sino que son bien provocados por el capitalismo de nuevo. Pero los primeros que tienen posibilidad de respuesta es una comunidad organizada. Eso hay que tener claro. Hay que organizarse no solamente porque tenemos que echar abajo ese gobierno de Milei, que lo venimos diciendo desde el día 1, sino también porque la comunidad es la primera que nos va a dar respuesta en situaciones de emergencia, cuando desaparece un pibe, un niño. Necesitamos tener a la comunidad organizada, tener una red de apoyo que va a responder siempre muchísimo más rápido que las instituciones del Estado. Ahora, y eso es lo que, por eso que recibimos tantos ataques, todas las organizaciones sociales, pero en particular el Polo Obrero, que ya llevaron a juicio la causa contra el Polo Obrero, porque era la comunidad organizando la olla y que coma todos los días la gente en el barrio, y eso es lo que venían a atacar, nos vienen a atacar nuestra organización de base. Y eso es lo que venimos a señalar también, que lo único que nos va a salvar, este mensaje que también, bueno, ahora que se puso en trending el tema del Eternauta, nadie se salva solo, es literal. Realmente con esta ideología del individualismo
no tenemos capacidad de respuesta a nada. Entonces es muy importante que pasadas las elecciones, sea el resultado que sea, sigamos procurando organizarnos con el que tenemos al lado, con el que vemos todos los días, porque todo el mundo la está pasando mal, no somos los únicos, y no está mal estar deprimidos, un síntoma de lamentablemente una epidemia, la ansiedad, la depresión, porque estamos hablando de trabajadores que trabajan 16 horas por día, de gente que tiene 2, 3 trabajos para llegar a fin de mes, lo cual no es nuevo, y tenemos que tratar de poder hacer la autocrítica, seamos del sector, porque seamos de que estos, que los sindicatos que en su momento fueron un lugar de lucha, dejaron pasar un montón de ajustes durante varios gobiernos, durante el gobierno de Macri, durante el gobierno de Alberto, y bueno, hoy parece también esas organizaciones que eran de los trabajadores tampoco tienen la respuesta a las bases, porque ya ha pasado muchos ajustes, miraron para otro lado. Entonces, bueno, para nosotros es clave recuperar la organización sindical, la organización gremial, la organización en el barrio, y tomar abajo el gobierno, porque lo que cambia es la participación popular realmente, y si no la cambian en elecciones la pueden cambiar en la calle. Lo hemos demostrado las mujeres en el 2018, salimos millones y conquistamos un derecho histórico. Así que por eso es muy preocupante este momento en la Argentina, no solamente por las políticas que se aplican, sino justamente lo que llama muchísimo la atención es que se está desguazando al Estado, se está atacando insistentemente a los sectores más desprotegidos, los jubilados, los barrios populares, las organizaciones sociales, y no hay una reacción, digamos, ¿no? Como por ejemplo en el gobierno de Macri, yo recuerdo que cuando se trató la reforma previsional hubo una reacción, hubo una movilización muy fuerte que acompañaron todos los sectores políticos y sociales, cosa que no ocurre en este momento. Uno se pregunta por qué de un día para otro, porque en cuestión de tiempo prácticamente es dar vuelta una hoja, no es leer un libro entero entre un momento histórico donde hubo movilización popular y este otro momento, digo, ¿no? Todo un tema. Y en ese sentido, Flor, ustedes cuando están haciendo esta campaña, están trabajando tratando de seducir y de convencer seguramente, o por lo menos de intercambiar miradas y opiniones con los vecinos, en este caso de Posadas. ¿Qué es lo que estás viendo vos en esta campaña? Bueno, en realidad estamos viendo, como siempre, la renovación, poniendo todo el aparato estatal para hacer su campaña y con la plata de la gente, en realidad. Y obviamente es una situación muy desigual para los partidos más chicos y que no tenemos financiamiento, así que llegamos gracias a las radios que nos están sacando mayoritariamente, porque bueno, los medios televisivos prácticamente son todos hegemónicos. Y bueno, hay un descontento muy grande y que ya tiene muchísimos años, que es con el transporte público. Nosotros tenemos una propuesta muy clara, que es revisar el contrato con el Grupo Z, y que hay una disconformidad total, ver porque el tema con la empresa del Grupo Z fue un negociado a espaldas del pueblo, que se firmó un contrato a 30 años, de los cuales se cumplieron 15 años, y el servicio sigue siendo pésimo y carísimo. Entonces nosotros decimos, si podemos saber cuántos boletos se venden en Posadas por día, podemos organizarlo en función de las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y la población en general, y eso tener bajo control popular, claro, y no de un empresario que lo único que le importa es llevarse las ganancias, porque el Grupo Z no ha parado de crecer, tiene unidades en AMBA, en Chile, en Capital Federal. Entonces evidentemente se hizo un imperio con la plata de los misioneros, sobre todo de los ciudadanos de la capital. Entonces, el punto del transporte público, venimos interviniendo bastante en todas las audiencias públicas que se fueron dando, que tampoco sirven para nada porque no son vinculantes. Eso habría que reformarlo desde el Consejo Deliberante, que las audiencias públicas sean vinculantes, por lo cual si no se cumplen los reclamos de los vecinos, la empresa no puede aumentar, e inclusive se le rescinde el contrato, porque claro, el desconformidad con el Grupo Z es
bastante antigua. Y bueno, después tenemos el tema del agua potable. Claro. Estamos hablando de una provincia que supuestamente se dice que es startup, pero sigue sin llegar agua potable a muchísimos barrios de la ciudad de Posadas, o que llega de forma intermitente y con una calidad dudosa. Y también habría que revisar tanto con el contrato con SAMSA, y también revisar qué está pasando con el PRAC, que no está garantizando eso. Entonces ahí hay que hacer un trabajo en conjunto, el Consejo Deliberante con el EPRAC y con la empresa, para que se verifique cuáles son los problemas, si es falta de inversión o qué, que se haga cargo la empresa SAMSA, porque a la hora de pagar las facturas y de cortarte el agua son rápidos, pero a la hora de solucionar para que en el verano te llegue agua por lo menos todos los días, a veces no pasa. Y después son cuestiones muy básicas también, el tema de la vivienda, ¿no? Claro. Hace unos días nomás como se organizó una ocupación de un predio fiscal ahí en el barrio de Misiones, y bueno, una cobertura muy criminalizante de los medios, cuando sabemos que grandes poderosos, sin hablar muy lejos, Rovira ocupó predios que le pertenecen a toda la población, como la Costa del Río, y nadie lo criminalizó por eso, y sin embargo familias que se organizan para tener un lugar donde vivir, bueno, fue arrestada una chica y un hombre, y realmente ahí habían 100 familias, por lo que decían los medios, que tenían un lugar donde vivir. Claro. Eso es un derecho humano, y eso tiene que haber un empadronamiento de la gente que no tiene un lugar donde vivir, no tiene la posibilidad de pagar el alquiler, porque el alquiler está por las nubes también en Posadas, y comprometerse con por lo menos facilitar un terreno y crear un plan de obras públicas que pueda generar trabajo y también resolver los problemas habitacionales de la población. Flor, ¿ustedes han participado en algún debate de candidatos a concejales acá en Posadas en esta campaña? No existe, o por lo menos yo no me enteré porque no nos invitaron. No, te pregunto porque sé que hubo en alguna candidatos. Son 57 candidatos. 57 no, es una locura. No, es una verdadera locura. Pero sé que hubo algún debate en alguna escuela, y entonces te quería preguntar, porque a partir de ahí la pregunta iba a ser si, y a lo mejor no hace falta el debate, a lo mejor tenés una mirada también, en esta oferta tan escandalosa, porque la verdad es que se termina por votar lo que no se conoce. ¿Hay algunos sectores que están también disputando en esta campaña con los que ustedes se sentirían más afines a los efectos de buscar consensos para planteárselos a la sociedad, en esta búsqueda también, de empezar a encontrarse aquellos que están pensando lo mismo respecto de la realidad que está ocurriendo? ¿Hay algún sector con el que ustedes se sientan por ahí, por lo menos un poco más cercanos a los efectos de estos debates? Mira, para la lucha siempre estamos uniéndonos con sectores, no somos una secta, digamos. Realmente, por ejemplo, tenemos la compañera Mónica Urina, que está en otra lista, pero sin embargo hemos pasado todas las noches en la campe el año pasado, cuando fue la huelga casi general a la misión en Itinerazo, y es una luchadora. Y dado el caso, con las discusiones, sin obviar discusiones, claro, hacemos unidad en la lucha. Evidentemente eso también se construye de las dos partes, digamos. Entonces, bueno, nosotros desde que asumió el gobierno de Milei y hemos recibido esta cantidad de ataques que vos describías también, hemos tratado de construir esa unidad. Pero bueno, realmente también hubo un momento que fue la pandemia en el gobierno de Alberto, que hubo una gran desmovilización, sobre todo el movimiento de mujeres, que había conseguido esa unidad más virtualmente. Realmente las mujeres fuimos la única que pudimos construir esa unidad, y bueno, eso se desarmó también. Entonces es cuestión también de volver a retomar la unidad, y obviamente si no nos unimos, esto va a seguir. Por eso decía, independientemente de las elecciones, tenemos que seguir organizando la lucha en todos los sectores, porque ya fuimos
todo el sector es afectado, estudiantes jubilados, trabajadores de la cultura, trabajadores informales, monotributistas, va a desaparecer el monotributo, van a tener que poder pagar la categoría A, que es carísima. Entonces, realmente necesitamos una acción que supere a la izquierda, justamente que sea la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Claro, sí, ustedes concentran mucha atención en el tema trabajadores y trabajadoras, y en ese segmento hay una realidad muy concreta, que es la de los trabajadores informales, estos nuevos trabajadores de aplicaciones, como se llaman, ¿qué relación tienen con esos sectores? Porque la verdad es que no solamente se trata de los que están agremiados, sino probablemente empezar a apuntar hacia el acercamiento a esos otros sectores que no tienen capacidad de agremiación, porque son independientes, porque se creen que porque manejan el auto o la moto Uber, son empresarios, y en realidad no son más que empleados de alguien que en la estratosfera los condiciona seguramente también. ¿Hay algún acercamiento a esos sectores? Claro, yo soy trabajadora de la cultura, y la verdad que la mayoría de los trabajadores de la cultura tuvimos monotributo social, pero bueno, como se eliminó el monotributo social, la mayoría renunció al monotributo. Somos toda una clase que no nos vamos a jubilar, ya perdimos la esperanza, y bueno, en ese sentido también hay que dar un mensaje, bueno, a ver, dentro de 20 años más, no sé si vamos a estar en condiciones de trabajar, y entonces necesitamos recuperar esos derechos, no darlos por perdidos. Y bueno, con respecto a esto que me decías de esta nueva reforma laboral que nos metieron por otro lado, por el lado tecnológico, si quiere, bueno, nos vienen a decir que somos nuestros propios jefes, que manejamos los horarios, pero en realidad somos nuestros propios esclavos, porque con el Uber que hablo tiene que trabajar 12 horas, como me refiero a los autos que manejan autos, tiene que trabajar 12 horas. Cuando ya desde el siglo pasado se había consagrado el derecho a 8 horas laborales, los descansos, todo eso. Realmente hemos retrocedido en materia de derechos. En un momento justamente la tecnología nos tenía que hacer trabajar menos. Y sin embargo está haciendo todo lo contrario, lo mismo, y la pregunta para las mujeres es todavía peor, es brutal, porque nos lo que hace es el capitalismo tecnológico, por decirlo de alguna manera, nos ofrece vender capital erótico, o sea, la misma justificación espantosa de siempre, de una cultura ultra violadora, patriarcal, y realmente no podemos creer que eso sea la única salida que haya para las mujeres. O la subrogación de vientres, donde también nos cosifican. O sea, realmente las ofertas de esta nueva era tecnológica son nefastas, donde tenemos que trabajar muchísimo más y hemos perdido derechos. Entonces, hay propuestas también a nivel internacional, que las venimos estudiando, que es la renta básica para todos, porque en definitiva nosotros cada minuto que estamos en celular le estamos dando datos a estas mega multinacionales como Google, como Meta, como bueno, todas las empresas tecnológicas, y ellos negocian con los datos que te damos gratis. Entonces, esos mega multinacionales que salen en las revistas por vez, no tienen que pagar por todos los datos que nos robaron. Así es. Entonces hay un montón de reformas que se pueden hacer en ese sentido, y pensar hoy en clave de los trabajadores, en clave de lucha de clases, con esta nueva situación de la tecnología, digamos. Pero en general hemos retrocedido, y eso es lo que intentamos explicar. A ver, podés quizás trabajar desde tu casa, me pasa a mí que yo trabajo en mi casa, donde tengo ciertas comodidades, pero las pago yo, las comodidades. Las pago yo, el wifi, la computadora, me pasa algo, si no tengo para pagar una hora social. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta en una mejora laboral, en una reforma
que se Claro. discuta a futuro, digamos. Así es, sí, yo sé que también coincido con vos, y un momento de mucha oscuridad. Flor, bueno, démosle una esperanza a los posadeños en este caso, digamos, Exacto, a ver, exacto, sí, porque quiero tampoco podemos militar agarrar y decir en el está todo Consejo perdido. para representar a la voz de los trabajadores y las trabajadoras precarizadas, que bueno, yo soy trabajadora precarizada, tomo el bondi, me atiendo en el app, o sea, no estoy hablando de algo que no conozco, lo sufro como realidad, así que Bien. tiene que estar izquierda y tiene que estar la voz de los trabajadores del Consejo. Bien, y entonces estamos hablando de una boleta donde dice Partido Obrero, ¿no? Sí, lista 71, Lista 71. para candidato a diputado provincial está Tato Serezzi, Sí. que es docente, luchador de Norte, Grado. Sí. Virginia Villanueva es también luchadora. Y bueno, de parte de Posadas estoy yo, Florencia Aguirre, me sigue Jasmine Kirchner y Tatiana Aquino. Somos, todos Bien. somos trabajadoras. Bien. Y bueno, con todo esto, con Bien. todo tema que resolver, así que por eso queremos estar en los recintos. Bien, Florencia, te agradezco mucho esta comunicación y bueno, por supuesto, ponerle toda la mirada que hay sobre este momento con preocupación, pero también pensando que probablemente a lo mejor estemos atravesando a modo histórico un momento bisagra donde o salimos de esta o terminamos, digamos, siendo sometidos definitivamente. Quiero creer en lo primero. Por eso estamos apostando a escuchar estas Nos voces. tenemos que organizar porque es la única salida que nos queda, las actividades colegiales. Así es. Un abrazo grande. Gracias, Chau, chau. Gracias a ustedes. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
es usted el que más